Bueno, bienvenidos. Vamos a ver cuántos hay para los hablantes en inglés, cuántos hablan en español. Hello, thanks for coming. How many people speak in English? Ok, como veo que no hay nadie que hable en inglés, porque estoy yo solito, pues esta la voy a hacer en español y luego ya veremos cómo la hacemos en inglés. Bueno, señores, vamos a hablar de APIs y de cómo localizar un poquito los resultados que devuelve una API. Imaginemos que desarrollamos una API utilizada para enviar notificaciones de correo electrónico o responder solicitudes de usuario o proporcionar mensajes de error de tipo estándar. Estos textos, que llamamos normalmente textos estáticos, son cadenas predefinidas que no cambian en función de los datos dinámicos, pero que deben adaptarse al idioma del usuario. El reto surge cuando la API necesita soportar múltiples idiomas, lo que implica gestionar adecuadamente estas cadenas estáticas de manera centralizada y dinámica según las necesidades de cada solicitud. Vamos a poner unos ejemplos prácticos del problema. Por ejemplo, una API puede enviar un correo electrónico de confirmación de registro en inglés. El mensaje sería: Welcome to our platform, please click the link below to confirm your account. Pero si el usuario habla español, el mismo mensaje debería ser: bienvenido a nuestra plataforma, por favor haga clic en el enlace de abajo para confirmar su cuenta. Otro ejemplo común con los mensajes de error estándar, como una respuesta HTTP para un recurso no encontrado, en inglés el mensaje podría ser: The resource you are looking for does not exist, mientras que en español sería algo como: el recurso que busca no existe. ¿Cuál es el desafío? Entonces, ¿cómo hacemos para que una API pueda responder dinámicamente en el idioma adecuado cuando el cliente lo solicita? Más aún, ¿cómo podemos gestionar y mantener estas traducciones de manera eficiente sin duplicar código ni archivos en cada parte de la API? Y todo esto mientras aseguramos que la implementación sea flexible y fácil de aplicar. Los retos principales son centralizar las cadenas estáticas. Queremos que las cadenas como textos de correos o mensajes estén en un lugar único para facilitar su gestión y mantenimiento. Responder dinámicamente al idioma del cliente. La API debería determinar el idioma basado en la solicitud o en la configuración del servidor para que se ajuste mejor al usuario final. Escalabilidad y mantenimiento. A medida que se añaden nuevos idiomas o textos, no queremos que la implementación se vuelva compleja o propensa a errores. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, primero veremos una introducción a eString Localizer, una herramienta que nos ayuda a manejar traducciones en aplicaciones.net. Hablaremos de qué es, cómo funciona y cuáles son sus limitaciones. Luego veremos una mejora en este enfoque básico: eString Culture, un sistema personalizado que integra el idioma directamente desde las solicitudes de la API. Con esta solución lograremos responder dinámicamente al cliente mientras mantenemos un código limpio y eficiente. Comentar que esta es una solución que expliqué en mi blog de diciembre del 2024. Es solo una forma de hacerlo.
Con este contexto en mente, vamos a pasar a la siguiente sección, donde exploraremos en detalle cómo funcionan las soluciones de localización y cómo podemos aprovecharlas para resolver este reto. Comencemos. Bien, en .NET el soporte multilingüe para cadenas estáticas a menudo se implementa utilizando archivos de recursos de tipo .resx. Estos permiten definir soluciones para diferentes idiomas dentro del propio proyecto, asociando claves específicas a valores en varios idiomas. Posteriormente, la aplicación utiliza estas claves para cargar los textos adecuados dependiendo del idioma configurado en la máquina que ejecuta la API. Esto es un punto a tener en cuenta. Depende del idioma configurado en la máquina en la que se ejecuta la API. Un problema que enfrentamos al vender APIs a empresas de diferentes países es que el idioma configurado en cada máquina puede no coincidir con el deseado por el cliente. Por ejemplo, si una máquina está configurada en inglés, pero la API se está utilizando en una empresa de España, debemos gestionar adecuadamente las traducciones para no depender del idioma del servidor. Para ello, vamos a crear una API y vamos a ver cómo le damos solución. Vamos a crear una pequeña API utilizando Minimal API. Vale, vamos a ponerle como nombre localize string localize demo. Vale, y vamos a guardarla. Por ejemplo, vamos a guardarla en de momento aquí, luego ya le pondremos el nombre. Siguiente, NET 9 para utilizar la última versión de NET. Ahora mismo no necesito OpenAPI, por lo tanto no se lo voy a habilitar y no quiero que utilice controles para que me cree una Minimal API, ¿correcto? Y create. Bien, ya tenemos nuestra API utilizando Minimal API con un endpoint del forecast y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, de momento le vamos a quitar esto, ¿vale? No lo necesitamos. Y vamos a crearle un endpoint que va a ser un endpoint que le voy a llamar demo. Y lo único que va a hacer es mostrarme un OK y que me devuelva un hello world. Devuelvo un hola mundo. Vale, y ya está.
Vamos a probar la API para comprobar que todo funciona. Vamos al símbolo. Nos vamos aquí a una consola. Una terminal. Y aquí vamos a hacer la solicitud a nuestro endpoint que se está cargando en el HTTP localhost 7039, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer un curl al https://https, ¿verdad? O https://. Bueno, vamos a hacer un copia-pega de esto. Barra y le dijimos demo. Y ahí tenemos nuestro content hola mundo, ¿vale? Por lo tanto, nuestra API está funcionando, nuestra API está funcionando y ya está. Ya podemos parar. Bien. Ahora vamos a agregarle un poquito de localización, ¿vale? Vamos a agregar una nueva carpeta y vamos a decirle que esta es nuestra carpeta de resources. Dentro de la carpeta de resources vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar hello world content, por ejemplo. Ay, perdón. Perdón, me equivoqué. El archivo tiene que ser de tipo resx, ¿vale? Si quieren utilizar el método tradicional, puedes darle a Show All Templates, buscas aquí resources o recursos o el que sea, y ahí tienes resource file, resource resx, ¿ok? Y vamos a agregar aquí, ya está. Bien, una vez que tenemos agregado ese archivo, hacemos doble clic y se nos abre una ventana como esta, Resource Explorer, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestro archivo y le vamos a dar a agregar un nuevo recurso. ¿Qué es un nuevo recurso? Pues, como podéis ver, puede ser un texto, puede ser una imagen, un icono, un audio, un vídeo, un fichero de texto o un archivo binario, ¿vale? Como lo que queremos es hacer los archivos estáticos, pues sencillamente vamos a agregar un string. Esto es como un diccionario clave-valor. Mi clave es el nombre, y voy a llamarle hello text, por ejemplo, y el valor por defecto va a ser hello world. ¿Correcto? Bien. Ya tenemos nuestro archivo, ya tenemos nuestros recursos. Ahora vamos a ver cómo integrar. Bueno,
Ahora vamos a agregar otro archivo de recursos que va a ser el idioma en español, ¿vale? Porque aquí por defecto hemos puesto el idioma en inglés, ¿vale? Aquí es welcome to our platform. Ok, bien. Ahora en los recursos, agregar un nuevo ítem. A mí me gusta utilizar la versión compacta. Voy a copiar el nombre del archivo y se va a llamar exactamente igual, pero .es, que es la cultura que va a utilizar este archivo de recursos. También podría ser ESCO para solamente de Colombia, por ejemplo, lo localizaríamos para Colombia solamente, por ejemplo, no sé, en vez de ser hola es ¿qué pasa?, por ejemplo, ¿no? Pero lo recomendable es tener uno para lo que es el idioma y luego ya otro para cada región que se quiera localizar. Entonces, por defecto, para el español, abrimos el archivo y aquí está. Ahora nos sale aquí, como pueden ver, el neutral, que es el por defecto. El por defecto no necesariamente tiene que ser en inglés. Podría ser, por ejemplo, el español y localizamos el inglés, ¿no? Pero bueno, y aquí vamos a poner un bienvenido a nuestra plataforma en español. ¿Correcto? Si quieren pueden quitar las columnas que no usen haciendo clic aquí, me parece que era, no, a ver, aquí en columnas, y le quitamos por ejemplo esto del comment. Yo no uso el comment, pero bueno, la columna de comment se utiliza para poner aquí la funcionalidad de este recurso, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos aquí, por ejemplo, un tipo que fuera una imagen, pues en el comentario podríamos decir que es el logotipo o cualquier cosa. Pero bueno, normalmente eso, desde mi punto de vista, ya lo identifica el nombre del valor. Quito esto y quito esto. Solo me interesan estas dos, ¿vale? Bien. Ahora pasemos a configurar nuestra API para que esté localizada. Para localizar nuestra API, lo primero que necesitamos es agregar algunos servicios, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro builder.services.addLocalization y ya está. Se le puede poner, si lo desean, se le puede poner un options y decirle dónde está el resource path, que en nuestro caso se llama resources, ¿vale? Pero en mi experiencia esto no hace falta. Pero bueno, vamos a ponerlo. Lo siguiente que necesitamos es hacer que utilice a ese servicio, ¿vale? Para ello necesitamos un app.use request localizer, ¿vale? Y el request localizer necesita de una pequeña configuración y entonces vamos a ponérsela. var supported cultures es igual a un new y le vamos a decir qué cultura soporta: el inglés y el español. Luego
hacemos un localization options y hacemos un new request localization options y le decimos set default culture y le decimos cuál es nuestra cultura por defecto, que sería el archivo sin nombre, y luego le decimos app supported cultures y le pasamos el nombre de la variable que contiene las culturas. Esto sería para todo lo que sería backend, y para lo que es frontend le pondremos UI culture y lo mismo, le decimos supported cultures. ¿Correcto? Bien, ahora para demostrar si esto está funcionando, en nuestro endpoint tenemos que solicitar el servicio de localización. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a decirle string localizer y le decimos cuál es el nombre de la cultura, el nombre de nuestro archivo de cultura. ¿Ves que aquí es donde tengo yo el problema? Usamos string localizer y le pasamos el nombre de la clase de nuestro archivo de recursos y le voy a llamar localizer. ¿Ok? Entonces ahora aquí en vez de hola mundo voy a poner algo tan fácil como localizer y podemos pasarle directamente un string, y entonces yo le voy a decir que sea un name of, para no confundirme, de mi demo content.welcome message, y vamos a probar la API. Vamos a nuestra consola y desde la consola directamente vamos a volver a ejecutar el endpoint y aquí lo tenemos. Nuestro endpoint nos devuelve, nos ha devuelto directamente el objeto. Punto value. Otra forma podría ser con en vez de punto value le podemos decir aquí un localizer get string, y entonces lo mismo, le decimos get string de nuestro key. ¿Ok? O sea, tenemos dos formas de hacerlo. Yo suelo utilizar el get string porque así sé que voy a recibir un string. En el value podría estar no recibiendo un string, porque value me parece, bueno, en este caso sí un string. Vale, vamos a ejecutar la API. Y aquí tenemos ¿por qué me ha devuelto todo otra vez? Bueno, lo he cambiado y le he dicho que me lo ponga directamente en una variable, message, para que no se me confunda con el objeto. ¿Vale? Ya saben, si lo asignan directamente a un string, tienen localizer directamente a través del index, el index.value o con el getString. Cuando ahora ejecutamos la API, ahora me da un error aquí, pues se lo quitamos. No, perdón, no fue eso. Bien.
Entonces ejecutamos y aquí tenemos nuestro mensaje. Si se fijan, el mensaje solamente me viene en inglés. Vamos a hacer una cosa, vamos a abrir un navegador. Este navegador está configurado por defecto en inglés. Voy a hacer la llamada al mismo endpoint que tengo aquí. No me ha copiado el endpoint. Bueno, a localhost, bueno, espera, puedo hacer así, ahora sí, ¿no? Ok. A nuestro endpoint está en inglés, pero mi Google Chrome está por defecto en español. Entonces vamos a poner aquí y a ver qué pasa. Fíjense que sigue saliendo en inglés y sin embargo este ha enviado la solicitud en español. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando que eString Localizer solo trabaja con el idioma de la máquina, ¿vale? Para cambiar la cultura tendríamos que decirle qué tipo de cultura queremos en el localizer. Tendríamos que cambiar la cultura en el momento en el que la queremos utilizar. Por ejemplo, así. Y aquí tendríamos que saber qué cultura queremos usar. Yo ahora por defecto le voy a poner, le voy a forzar que sea en español. Y entonces directamente aquí a través de la terminal, creo que ya debería de funcionar. Aquí lo tenemos. Bienvenido a nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque le he cambiado la cultura a la máquina en este momento. Pero ¿qué pasa ahora con nuestras otras dos? Pues lo mismo, las dos me van a devolver siempre en español. Y eso es lo que vamos a solucionar en nuestra siguiente sección. Bien, empecemos. Vamos a ver. Para poder cambiar el idioma en función del request, nuestro request que llega aquí, ya voy a quitar esto, nuestro request que llega aquí va a llegar, bueno, para empezar ya no necesitaríamos este código, no nos hace falta, correcto. Y bueno, fíjense que le he quitado lo de dónde estaban los archivos, porque a mí siempre me falla, pero sin ponerle nada funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, espera un segundo. Entonces, como hemos visto, hay un pequeño inconveniente en que con eString Localizer dependemos del idioma de la máquina. Aunque para poder cambiar el idioma hay que hacer algún tipo de código que nos cambie el idioma en el momento de hacer de utilizar el String Localizer. En resumen, hemos visto cómo configurar una API de forma básica que utilizando archivos resx junto con eString Localizer para soportar múltiples idiomas, aunque este método funciona bien para escenarios simples y textos estáticos, tiene varias limitaciones. Depende fuertemente de la configuración del idioma del servidor. Como realmente también se puede utilizar en aplicaciones de escritorio, pues dependería del idioma de la máquina.
a medida que se añaden más idiomas. En la próxima sección veremos cómo podemos mejorar este enfoque para crear un sistema más dinámico y flexible que permita seleccionar el idioma desde la solicitud de manera directa. Para esto introduciremos nuestra implementación personalizada llamada eString Culture, que soluciona varios de estos problemas, como mostré en mi blog de diciembre del 2024. El enfoque tradicional con eString Localizer en .NET es funcional, pero presenta un inconveniente significativo. Utiliza el idioma de la máquina donde se ejecuta la API como predeterminado y no tiene en cuenta directamente el idioma de la solicitud del cliente. Esto es problemático si tenemos clientes en múltiples regiones con servidores compartidos, o los clientes pueden hacer solicitudes desde diferentes países. En esta sección veremos cómo mejorar este enfoque implementando una solución centralizada y dinámica que extienda eString Localizer y nos permita manejar el idioma de manera explícita desde la solicitud de entrada. ¿Qué ventajas vamos a tener? Independencia de idioma de la máquina, centralización de las traducciones en una ubicación gestionada, eso es lo mismo, escalabilidad y facilidad de agregar más idiomas o cambios. Vamos a ponernos manos a la obra. Primero voy a crear aquí una nueva carpeta. ¿Dónde está? Agregar carpeta. Y le voy a poner Culture. Por poner algo, voy a centralizar aquí un poquito los códigos que voy a hacer ahora. Vamos primero a crear una interfaz llamado eString Culture. Estoy disléxico yo ya. Bien, esta interfaz lo quiero hacer genérico. ¿Por qué? Porque al igual que eString Localizer lo utilizábamos en su forma genérica, necesitamos que nuestro eString Culture se parezca a esa interfaz para limitar la curvatura de aprendizaje de uso de nuestro interfaz. Esta interfaz, al igual que el eString Localizer, va a implementar un indexador, ¿vale?, que va a devolver un string. Por lo tanto, un string que devuelve un this string key, ¿vale? Y va a ser de solo lectura. Luego va a implementar un método, al igual que con String Localizer, que va a ser un getString y que reciba el key. Y por último, a mí se me ocurrió que en ocasiones es posible que necesitamos saber qué cultura es la que nos ha entrado a través de ese request. Entonces, para poder saber esa cultura, voy a hacer un string y voy a hacer un get current language. ¿Vale? Estos son este es nuestro interfaz. Ahora implementemos ahora. Vamos a crear una clase llamada string culture. ¿Okay? Esta puede ser interna, aunque bueno, realmente estoy en un único proyecto, pero bueno, recuerden que normalmente las implementaciones son internas y los interfaces son públicos. String culture
como mi interfaz es genérico, mi clase tiene que ser genérica también. ¿Correcto? Bueno, le damos control punto y que me ayude a implementar. Bien, tengo que implementar este localizador, este indexador, tengo que implementar el current language y tengo que implementar el getString. Bien, tengo dos posibilidades: o al indexador le digo que use el getString, o al getString le digo que use el implementador. En mi caso, como es getString el que podría tener algo más de código, voy a hacer que el indexador sencillamente use a mi getString y le paso el key. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a implementar. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que vamos a necesitar son qué servicios vamos a utilizar. Como eStringCulture va a depender, antes comenté, va a extender a eStringLocalizer, pero realmente lo que vamos a hacer es que va a depender de eStringLocalizer, ¿vale? Entonces aquí le voy a decir un read only eStringLocalizer en su versión genérica y le paso el modelo, ¿vale? Además del string localizer, vamos a necesitar un read only del IHTTP context accessor. ¿Qué me va a dar el context accessor? Context accessor me va a dar la posibilidad de recibir una instancia del contexto de la solicitud que se está ejecutando en este momento, ¿no? En el momento en el que yo vaya a utilizar al StringCulture. Los pedimos por el constructor y ya está. ¿Correcto? Bueno, aquí se me ha colado. Espérate, vamos a quitar esto. Vamos a ponerle esto en mayúscula, esto en mayúscula y vamos a pedir el constructor. Bien, ya con esto estamos haciendo uso de los servicios que necesitamos. Ahora, ¿qué más voy a necesitar? Voy a necesitar que en el string aquí me devuelva un localizer get string y le paso el key. Bien, en el get current language, vamos a hacer lo siguiente: vamos a pedir una instancia de nuestro contexto, ¿vale? De nuestro context accessor, y le pedimos que nos devuelva el contexto. Entonces, por defecto, yo voy a presuponer que siempre es inglés, ¿ok? Esto también, pues a lo mejor podrías estar recibiendo aquí un eOptions y tener el idioma por defecto, pues de forma dinámica también, pero bueno, para esta demostración lo pongo con código duro. Y ahora, primero comprobamos que nuestro contexto, ¿por qué se me ha metido ese extra? No se anuló, ok, y entonces si no, y al final devolvemos nuestro resultado, ¿okay? Como ya lo hemos inicializado previamente, pues ya el código este ya es funcional. Pero ahora aquí yo necesito obtener
el lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer un accept language, que esto es desde nuestro contexto, desde el request, nos vamos a los headers. Yo tengo un accept language, no me jodas. Joder. Y ya está. Y entonces ahora necesitamos extraer de ese lenguaje, si por ejemplo fuera más de uno, a mí me interesa solamente el primero, ¿vale? Entonces language es igual a accept language.split, le decimos que nos lo haga desde aquí, le digo que me quite los que estén vacíos, si hay alguno, le digo que me devuelva el primero o por defecto, y si no hay nada, pues que sea en inglés. Y finalmente le digo que result es igual a language, ¿vale? Esto realmente lo podríamos haber hecho en la línea anterior, pero para que quede un poquito más claro qué es lo que estamos haciendo en cada momento, ¿vale? Y ya, con esto ya tenemos nuestro método. Otra forma de obtener el language podría ser, uy, ¿qué ha pasado? Podría ser de la siguiente. Accept language es igual al http context .request .headers, y entonces a los headers le voy a pedir precisamente el accept language, ¿vale? Y le digo que tu string. Estas dos formas son equivalentes, ¿ok? Si se fijan, cuando paramos aquí nos dice que el accept language obtiene o asigna el accept language del header, ¿vale? Y esto pues podría ser nulo porque podría no estar presente. Al igual aquí, esto también nos podría estar devolviendo un nulo, pero bueno. Bien, entonces ahora aquí, si se fijan en este código, faltaría algo. Nos hace falta poder estar cambiando en este momento la cultura, ¿vale? Entonces, para hacer esto, vamos a crear otro código y le vamos a llamar thread culture scope. Este, como también lo voy a consumir solo yo, también lo voy a hacer interno, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer este código? Este código lo único que va a hacer es cambiar la cultura del hilo en ejecución. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver, nosotros vamos a tener a lo mejor 1000 solicitudes al mismo tiempo en el endpoint. Cada solicitud genera un hilo de ejecución. Por lo tanto, a ese hilo de ejecución es al único que le quiero cambiar la cultura. No quiero cambiárselo a todos los hilos, que sería lo que pasaría si nosotros hacemos el código que hicimos antes de asignar directamente la cultura, ¿vale? Entonces, este código va a hacer eso. Primero vamos a hacer un read only de culture info que me va a contener el original culture. Vamos a hacer otro read only de culture info que me va a tener el original
UI culture. ¿Ok? Esto se lo voy a rellenar desde el constructor. Hacemos un public thread culture scope que va a recibir la cultura o el lenguaje. ¿Ok? Y entonces le voy a decir que original culture es mi thread.culture.current culture, que mi original UI culture va a ser lo mismo, thread, current UI culture. Ahora voy a crear una nueva cultura desde el lenguaje que me ha entrado. Por lo tanto, un culture info culture es igual a new culture info y le paso language. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Hago lo contrario. Le voy a decir que a mi thread current culture es este culture y que mi thread UI culture es este culture. ¿Ok? Esta clase necesita implementar y disposable. ¿Por qué? Porque cuando termine la ejecución de esta clase, en el dispose voy a devolver el hilo a su cultura original. ¿Ok? Voy a copiar estas dos líneas, las voy a poner aquí y aquí le digo que esto va a ser original culture y el otro va a ser original UI culture, que es donde he hecho el backup de la cultura por defecto que tenga el thread. ¿Ok? Ahora en nuestro string culture aquí sencillamente le vamos a decir un using de thread culture scope. Ok, culture scope, y esto es igual a new de nuestro language. Y hacemos un get culture language, o sea, hacemos uso de nuestro propio método para obtener la cultura. ¿Correcto? Esto está haciendo que cuando se solicite esto, solo en este momento se va a cambiar la cultura, se va a buscar, el localizador obtendrá la cultura que se está usando en este momento, en este hilo, devolverá, y cuando termine esta ejecución, el hilo vuelve a estar en su cultura original. Por lo tanto, si en un mismo scope yo invocase 10 veces a este getString, ese código se va a ejecutar 10 veces. ¿Correcto? Bien. Vamos a probar si esto funciona. Ahora necesitamos registrar nuestros servicios, registrar este código que hemos hecho. Venimos a los servicios y le decimos builder.services.add. Se puede agregar como un singleton, ya que no guarda estado. Aunque parezca que estoy guardando estado aquí, yo no guardo estado, ¿correcto? Y este otro tampoco llega a guardar estado porque se usa y se deshace cada vez que se está utilizando, por lo tanto no guarda estado. Lo vamos a poner como un singleton y le voy a decir take off. ¿De quién? De nuestro string culture genérico y de nuestro take off
del string culture genérico. ¿Por qué lo he hecho así y no lo he hecho pues de la forma que estamos normalmente acostumbrados, en plan builder.services.add singleton, y aquí le pongo string culture y aquí le pongo string culture? Porque si se fijan, no me deja. Necesito decirle exactamente alguna clase aquí. Por ejemplo, la clase program, ¿vale? Y por lo tanto aquí sería la clase program también. Y aunque puedo o podríamos hacer esto y registrar nuestro string culture para cada uno de nuestros recursos, vamos a hacerlo mejor, sería así, demo context, ¿vale? Aunque se podría hacer así, limitaríamos nuestro string culture a solo y exclusivamente este contenido. Si solo tengo uno o dos archivos de recursos, pues puede ser suficiente. Si solo tengo uno, pues evidentemente con esto sería más que suficiente. Pero como la idea es que yo no sé cuántos archivos de recursos voy a tener, y la idea es hacerlo escalar para que si yo mañana creo otro archivo de recursos ya tenga todo el código necesario, por eso se registra el servicio utilizando esta otra nomenclatura, que es cualquier tipo de modelo para el interfaz y cualquier tipo de modelo para la implementación. Bueno, pues eso, quitamos esto y nada más, solamente necesitamos hacer ese registro, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente cambiar mi eString culture, perdón, mi eString localizer por eString culture. Y ya, bueno, ya esto no nos serviría en este caso porque no tenemos value, pero bueno, como pueden ver, si el programador estaba usando el indexador, que es lo más común, o el getString, como hemos seguido el mismo patrón para crear nuestra interfaz, nuestro código no sufre mucho cambio. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ejecutar. Y bueno, primero, como antes, vamos a probarlo desde el terminal. Debería de salir en inglés porque es el idioma por defecto. O darnos un internal server error. Se me olvidó, necesitamos registrar también en el builder.services.add http context access, ¿vale? Porque estamos haciendo uso de esto. Ahora ejecutamos, ahora sí debería de ejecutar, ahí está, y como pueden ver el mensaje ha salido en inglés, ¿correcto? Aquí tenemos nuestro mensaje en inglés. ¿Qué pasaría ahora en nuestros navegadores? Vamos a ver, recuerden, el navegador de la izquierda está por defecto en inglés, el de la derecha por defecto en español. F5 ha salido en inglés, F5 ha quedado en español. Bien, lo hemos conseguido. Ya tenemos nuestra API correctamente implementada para poder devolver mensajes en cada idioma del request que nos estén enviando. Bien, con nuestra solución centraliza todas las traducciones en los recursos regex. Agregando un nuevo idioma implica simplemente agregar un nuevo archivo de recursos de ese idioma.
es escalable. El sistema ahora puede responder dinámicamente al idioma especificado en la solicitud sin depender de la configuración del servidor. Esto hace que nuestra API sea adaptable y extensible para nuevos idiomas sin modificar la lógica del controlador. Al abstraer la localización con eString Culture, eliminamos la necesidad de manejar manualmente culturas en cada controlador, lo que mantiene el código limpio y fácil de leer.